Hola a todos. Hoy comenzamos una serie donde vamos a recorrer una por una las guerras de la Rusia moderna. No las guerras imperiales clásicas del siglo XIX, sino los conflictos que estallaron mientras el Imperio Soviético se derrumbaba. Y en los que Moscú, aunque ya no era la URSS, siguió interviniendo para no perder influencia. Y empezamos por la primera gran explosión, Nagorno-Karabaj, entre 1987 y 1994. Un conflicto que no fue colonial en el sentido estricto, pero sí la chispa que encendió todo el caos postsoviético. Para entenderlo bien, tenemos que ir al principio. Nagorno-Karabaj o Artsaj para los armenios es una región montañosa situada dentro de la antigua República Socialista Soviética de Azerbaiyán, un lugar donde, según todos los censos soviéticos, vivía una clara mayoría armenia rodeada de la mayoría azerí. Cuando la URSS era fuerte, aquello estaba contenido. Había tensiones, sí, pero no podían salir a la superficie. La clave es que la región tenía un estatus especial, el Oblast Autónomo de Nagorno-Karabaj, creado en 1923 dentro de Azerbaiyán. Ese diseño administrativo de Stalin, proponer una autonomía de armenios dentro de Azerbaiyán, era la típica ingeniería política soviética, mezclar etnias, crear dependencias mutuas y asegurarse que nadie pudiera desafiar al centro de Moscú. Mientras el centro existió, funcionó. Cuando empezó a debilitarse, explotó. Para comprender por qué la chispa prendió tan rápido, hay que recordar que el Cáucaso no es cualquier región. Durante más de un siglo fue disputado por tres imperios: el ruso, el persa y el otomano. Las poblaciones sobrevivieron deportaciones, masacres y reacomodos forzados, y cada una construyó una memoria histórica diferente. Para los armenios, Artsaj era tierra ancestral. Para los azeríes, formaba parte integral de su república. Ese contraste ya estaba allí dormido. Solo hacía falta que alguien levantara la tapa de la olla. Finales de los años 80. Gorbachov lanza la perestroika y la glasnost, o sea, transformación y transparencia. De repente, la sociedad soviética, que llevaba décadas bajo sistema rígido, empieza a tener espacios para hablar, protestar, organizarse. Y entonces ocurre lo que era casi inevitable. Los armenios de Karabaj piden formalmente que el Oblast Autónomo deje de pertenecer a Azerbaiyán y pase a formar parte de Armenia. Era 1988. La URSS aún existía, pero ya no era capaz de controlar sus propias periferias. La reacción de Azerbaiyán fue inmediata. Manifestaciones, protestas, nacionalismo a flor de piel y muy pronto violencia. En 1988, en febrero, en la ciudad de Sumgait se producen pogroms contra la población armenia. El episodio causa shock en toda la URSS y marca un punto de no retorno. Desde ese momento, cualquier apelación a la convivencia se vuelve cada vez más frágil. Entre 1989 y 1990 empiezan a aparecer milicias locales, tanto armenias como azeríes. Los mecanismos soviéticos, los soviets, la policía local, el partido, pierden autoridad. Las protestas se vuelven masivas. El nacionalismo se hace transversal. En Bakú, en enero de 1990, las tropas soviéticas intervienen brutalmente para reprimir un levantamiento. Este episodio, conocido
como Enero Negro, marca profundamente a los azeríes que desde entonces ven a Moscú como un poder represor. Los armenios, por su parte, sienten que los soviéticos no hicieron nada para proteger a su gente de los desastres. Tenían dos pueblos convencidos de haber sido traicionados, cada uno por sus razones distintas, y la URSS, incapaz de gestionar la crisis, empieza a desmoronarse. En 1991, Armenia declara su independencia. Azerbaiyán hace lo mismo. La Unión Soviética desaparece y lo que antes era un conflicto interno se convierte oficialmente en una guerra entre dos estados nacientes, ambos frágiles, ambos sin un ejército plenamente formado, ambos llenos de milicias populares. A partir de 1992 la guerra adquiere una dimensión total. Batallas por ciudades, ofensivas en zonas montañosas, sitiadas, bombardeos, desplazamientos masivos. Y el episodio más traumático y más polémico es la tragedia de Kohalí. El 26 de febrero de 1992, la ciudad, habitada mayoritariamente por azeríes, cae ante fuerzas armenias de Karabaj con apoyo de unidades armenias. Hay cientos de civiles muertos. Las cifras exactas y las circunstancias precisas siguen siendo objeto de disputa, pero el impacto emocional en Azerbaiyán es devastador. Las heridas de Kohalí siguen abiertas hasta hoy. Este conflicto no fue una guerra limpia entre dos ejércitos regulares. Fue a una mezcla de milicias armenias locales, voluntarios desde Armenia, fuerzas irregulares azeríes, un ejército azerí joven e inestable y un enorme arsenal soviético abandonado por unidades que se retiraban o se desintegraban. En medio de este caos, Rusia aparece como un actor ambiguo. Aquí hay que ser muy preciso. Rusia no colonizó Nagorno-Karabaj, no envió un gobernador, no impuso administración directa, no incorporó el territorio, pero sí hizo algo típico de los años 90. Interfirió, presionó, vendió armas, apoyó a uno y otro lado en distintos momentos y se colocó como árbitro indispensable. ¿Por qué? Porque aunque ya no era la URSS, Rusia no quería perder influencia en el Cáucaso. En 1993-1994, cuando la guerra llegaba a su punto más destructivo, Rusia jugó un papel decisivo para imponer un alto el fuego, y lo logró, pero no resolvió nada, solo congeló el conflicto. La guerra dejó cientos de miles de desplazados, comunidades enteras expulsadas de sus hogares, pueblos destruidos, una generación entera crecida bajo traumas y resentimientos. Armenios que huyeron de Azerbaiyán, azeríes que huyeron de Karabaj y de los territorios ocupados, familias separadas, cicatrices que no sanaron nunca. Ese trauma colectivo explica por qué décadas después la región volvió a arder. Nagorno-Karabaj plantea un dilema clásico del derecho internacional. Por un lado, el principio de autodeterminación que los armenios de Karabaj invocaban. Por otro, la integridad territorial de Azerbaiyán. El derecho internacional, salvo casos coloniales o de genocidio activo, normalmente favorece mantener las fronteras existentes. Esa tensión dejó a Karabaj en un limbo jurídico, no reconocido como Estado, pero tampoco plenamente controlado por Azerbaiyán. Ese limbo fue el combustible del conflicto posterior. En mayo de 1994 se firma el cese de hostilidades.
Armenia y las fuerzas de Nagorno-Karabaj mantienen control sobre la mayor parte de la región y varios territorios circundantes. Se abre un proceso de mediación internacional a través de la OSCE, conocido como Grupo de Minsk. Pero durante 26 años no hay solución, solo una guerra congelada. Un paréntesis, un silencio tenso. Y como sabemos, los silencios tensos terminan rompiéndose. En 2020 volvió la guerra, pero eso ya es otra historia. ¿Por qué comenzar nuestra serie aquí? Porque Nagorno-Karabaj fue el primer terremoto del mundo postsoviético. El primer ejemplo de cómo el vacío del imperio soviético se convertiría en una seguidilla de conflictos. Guerras híbridas, zonas grises, secesiones, protectorados, intervenciones y manipulaciones. No fue una guerra colonial en el sentido clásico, fue un conflicto étnico territorial agravado por el colapso imperial y por la intervención oportunista de una Rusia que no estaba dispuesta a retirarse del Cáucaso sin conservar palancas de poder. Después de Nagorno-Karabaj vino Georgia, vino Transnistria, vino Tayikistán, vino Abjasia, Osetia del Sur y así hasta Siria, Malí o Sudán bajo el modelo militarizado de la Rusia de Putin. Pero todo comenzó aquí. Este es el primer capítulo de nuestro recorrido por las guerras de la Rusia moderna. En el próximo episodio vamos a entrar en las guerras de Georgia, una mezcla de separatismos inspirados desde el exterior, caos estatal y el inicio de la estrategia rusa de conflictos congelados. Seguimos.